Impacto Ambiental, un programa enfocado en el análisis, la educación y la discusión sobre la realidad ambiental y social del país y del mundo, con la conducción de Francisco Bustamante Romo Lerú. Impacto Ambiental. Amigos y amigas de Telesucesos, tengan ustedes la más cordial bienvenida al primer programa de Impacto Ambiental, un programa diseñado para el análisis, debate y discusión sobre temas relacionados con la problemática ambiental que aquejan tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Esperando que hayan tenido una feliz Navidad y un feliz comienzo de año, quiero agradecer a Telesucesos por brindar la oportunidad y el espacio para discutir estos temas, así como a Think Green, que es una iniciativa privada que promueve el uso de materiales 100% biodegradables. Como primer invitado de este programa tengo el honor de contar con Ricardo Crespo Plaza. Para quien no conoce a Ricardo, él ha sido uno de los primeros abogados ambientalistas, si no me equivoco, entre los 5 primeros al menos abogados ambientalistas en el país. Ricardo es abogado graduado por la Universidad Católica del Ecuador y está dedicado a la práctica del derecho ambiental desde la década de los 90. Ha sido asesor jurídico ambiental de varias organizaciones de la sociedad civil. También fundó y fue parte del Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental, donde ahí tuve el gusto de conocerlo porque fui parte también de este organismo. Y ha sido consultor en legislación ambiental para una cantidad importante de empresas, tanto privadas como entidades estatales relacionados con asuntos ambientales. Cabe señalar que además cuenta con una maestría en gestión ambiental por la Universidad de Oxford, Inglaterra. Ha sido docente universitario en varias universidades prestigiosas del país y ha actuado como experto en materia ambiental en procesos de arbitraje internacionales para el Estado ecuatoriano. En la actualidad se desempeña como asesor jurídico ambiental de la Comisión Especial Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional. Ricardo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación al primer programa de Impacto Ambiental. Es muy grato tenerte aquí como primer invitado. Y justamente la intención de invitarte a ti fue dar a conocer a la gente ¿qué está haciendo la Comisión de Biodiversidad? Porque la Comisión de Biodiversidad lastimosamente no recibe la atención mediática que debería ser un tema tan delicado como es el aspecto ambiental, ¿no? Entonces, agradeciendo nuevamente por la invitación, cuéntanos así en términos generales, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal el trabajo en la Comisión de Biodiversidad durante este tiempo que has colaborado con ellos? Muchas gracias. Gracias, Francisco. Primeramente, te agradezco mucho por la invitación y te felicito por este programa que difunde el problema ambiental y sobre todo la aplicación importantísima de la legislación ambiental, que es clave para entender el enfoque de sostenibilidad ambiental al cual todos estamos abocados. La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea, como tú sabes, tendría dos ejes claves, ¿no? Sería el eje de fiscalización y el eje legislativo de propuesta jurídica. Yeah. En el tema de fiscalización hacemos seguimientos, se han hecho seguimientos en estos últimos 6 meses en que he estado yo en la comisión de varios temas ambientales, entre esos problemas de contaminación en la Amazonía, sobre todo temas relacionados con la aplicación de la ley amazónica, en la cual la Comisión de Biodiversidad es un actor importantísimo porque debe hacer el seguimiento de la aplicación de la ley amazónica. También tengo entendido que tienen que hacer seguimiento a los controles que se hagan dentro del Parque Nacional Yasuní, ¿no? También, exactamente. Específicamente en el tema del Parque Nacional Yasuní, lo que hicimos es, la Comisión tiene que hacer el seguimiento de esos informes que envía el Estado Central respecto a cómo se está manejando el Parque Nacional Yasuní. Lo que hicimos en el último informe, que es el informe 10, son informes semestrales. Fue una observación al Ministerio del Ambiente y a las otras entidades que están encargadas de ese informe, como son la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, para que se reestructure y se convierta en un informe manejable desde el punto de vista de indicadores de sostenibilidad
e indicadores de riesgo, lo cual ningún informe lo ha tenido. Entonces hicimos una propuesta de mejora para que se mejoren los informes y estamos esperando la contestación y el trabajo que están haciendo en este momento las entidades. Esperemos que respondan. Esperemos que respondan pronto. Tienen poco plazo ya para responder, así que estamos esperando pronto. Qué bueno saber ese informe. Eso. Sí. Entonces eso con respecto a la parte de fiscalización. Aparte de otros temas de fiscalización que se han hecho, pero yo diría que el tema del Yasuní es clave. Ese es lo más importante. Es clave. En cuanto al tema legislativo. Sí. Que es el interesante porque hay una serie de trabajos que han venido realizando, ¿no? Sí. En el tema legislativo podríamos destacar el proceso de revisión de la Ley Orgánica del Régimen Especial para Galápagos. Ya. ¿Qué es lo que consideras lo más importante que se ha ese tema? Ese proyecto se origina en una propuesta de la asambleísta Brenda Flor. Ya. Y entonces, cumpliendo con la ley, la comisión debe revisar la propuesta para efectos de elaborar el informe para segundo debate, ¿no? Ya. Estamos en ese proceso para elaborar el informe para segundo debate y lo que se ha hecho es, en el proyecto de ley reformatoria, varios temas puntuales que podríamos destacar. Primero, un reordenamiento del esquema de la propuesta, que había mucho desorden respecto a la parte de derechos, la parte institucional, la parte operativa y la parte de sancionatoria. O sea, para ¿no? que funcione. Para que tengamos un documento y una normativa ordenada. Okay. Luego hemos fortalecido a lo largo de todo el texto de la propuesta los enfoques de sostenibilidad ambiental, ¿no? ¿A qué te refieres con fortalecer los enfoques de...? Ya, una de las estrategias para ese efecto es vincular el texto de la ley, el contenido de la ley, con el instrumento clave para la planificación de Galápagos, que es el Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible para Galápagos. Ya. Entonces, lo que hemos hecho de alguna manera es internalizar ese documento de planificación en la ley, ¿no? Lo cual implica que la ley asuma el modelo de socioecosistema de Galápagos, ¿no? Okay. Lo que implicaría que podamos fortalecer mejor la aplicación de derechos respecto a cómo las áreas pobladas deben manejarse en un ecosistema tan sensible frente a la importancia que tiene el parque y la reserva marina. Eso justo te iba a comentar, esa era mi siguiente pregunta. Sé que también dentro de este proyecto reformatorio a la LOREG se está tratando de la ampliación de la reserva marina. Así es. Por favor, me gustaría que nos cuentes un poco qué es esto de la reserva marina y cuál sería la intención de la ampliación de la reserva marina. Claro. Entiendo que sería también por un tema de protección ante los lo que se ha encontrado evidenciado de la pesca de barcos provenientes de otras naciones que se acercan a Galápagos a pescar. Claro, nosotros hemos hecho un análisis en función de las recomendaciones técnicas que se están elaborando alrededor del problema de la reserva marina. La reserva marina de Galápagos es clave para el sostenimiento, primero del océano en general, porque hay una serie de interacciones oceánicas, como tú conoces, respecto al mantenimiento de ciertas especies, como los tiburones, que mantienen la pirámide en equilibrio de todas las especies vivas en los mares. Entonces la reserva marina, que es la segunda reserva marina más grande del mundo después de la de Australia, el Australian Coral Reef, ¿no? Es importantísima para Galápagos. Entonces, esto viene, la iniciativa que ha planteado la Comisión es establecer una línea base de ampliación de la reserva marina a 80 millas, que se ampliaría de 40 millas. 40. En este momento tiene 40 millas, se ampliaría a 80 millas. Ya. Pero la Comisión de Biodiversidad ha dicho que estamos de acuerdo en ampliar la reserva marina en tanto en cuanto tengamos en su debido momento el soporte científico y técnico respectivo, ¿no? Ahora, en este momento no es que se ha elaborado el informe para segundo debate, porque el primer debate de la Ley de Galápagos ya concluyó. Estamos en el proceso de elaboración del informe para el segundo debate ante el Pleno, de manera que es para la aprobación final de la ley. Entonces, hay un malentendido por parte del sector pesquero, en el sentido de que la Comisión ya está elaborando el informe para segundo debate y hemos ampliado la reserva marina, hemos hecho esa propuesta sin ninguna consulta previa. No, lo que va a suceder aquí es que el documento técnico que plantea la Comisión
y específicamente en cuanto a la ampliación de la reserva marina, tendrá que ser consultado en su debido momento y socializado en Galápagos. Estamos programando una socialización en la provincia de Galápagos para recibir todas las importantísimas y directas observaciones que pueda hacer la población de Galápagos y el sector científico y el sector económico. Y a partir de eso tomar la decisión adecuada. Entre eso del sector pesquero, y a partir de eso se tomará la decisión adecuada. Pero hay que advertir que en cuanto a la reserva marina, no es una iniciativa pura y simplemente de la Comisión de Biodiversidad, sino que estamos apoyados en la iniciativa que ya viene dándose desde el Ejecutivo. El señor Presidente de la República ya lo ha dicho en la misma COP, en la última COP en Madrid, que una de las intenciones del país es ampliar la reserva marina. ¿Para qué efectos? Para proteger mejor la zona, sobre todo la zona que bordea la reserva marina, donde las flotas chinas, que son bastante agresivas en pesca ilegal, diríamos, sí, se están aproximando demasiado. Entonces tenemos que científicamente medir si una ampliación nos va a proteger mejor, ¿no? Además, hay tratados internacionales como tratados sobre especies migratorias que no necesariamente están suficientemente protegidas con la actual reserva marina. Entonces, con el Parque Nacional Galápagos se deberá establecer una norma científica y técnica para regular de mejor manera esas especies migratorias, entre esas del atún, sí, pero hay otras importantes, como los tiburones. Sí, justamente los tiburones, Martín, para ampliar. Justamente los tiburones es uno de los animales más apetecidos, ¿no? Claro, claro, es que tenemos un problema de consumo de los países asiáticos de tiburones y hay una depredación de los tiburones a nivel mundial que es crítico para el balance general de los océanos, ¿no? Claro, por supuesto. Eso es. Entonces, el trabajo es que a través de una herramienta tan clave como una reserva marina, hacer un aporte para el sostenimiento y la sostenibilidad, no solamente de Galápagos, sino del océano como sistema, ¿no? Planetario. Por supuesto. Claro. Otra de las cuestiones que estaba analizando era que se pretende hacer un fortalecimiento institucional del Parque Nacional Galápagos en sí. Sí. ¿Cómo va ese tema? ¿A qué está enfocado? Ahí hemos hecho, vuelvo a decir que se trata de una propuesta técnica que sale del grupo asesor de la comisión, que es igualmente revisada por los asambleístas, miembros de la comisión, y que luego tendrá que ser consensuada, socializada y consultada. En el tema institucional hemos estado coordinando con el Parque Nacional Galápagos, con el señor director del Parque Nacional Galápagos. Se requiere otorgar mayor autonomía, tanto administrativa como financiera, al parque, ¿no? Ahí hay figuras administrativas, y lo que hemos hecho en la ley es otorgar justamente a través de la ley mayor, autonomía financiera y administrativa al Parque Nacional Galápagos, ¿no? Porque en este momento, siendo de alguna manera sui generis en la ley, se la reconoce como una institución fundamental para el manejo de las dos áreas de reserva, como son el área marina y la zona terrestre. Pero la ley no es explícita en otorgarle autonomía administrativa y financiera al parque, ¿no? Entonces, una de las figuras podría ser otorgarle una figura administrativa como servicio del Parque Nacional Galápagos, pero estamos estudiando ese tema, ¿no? O sea, actualmente los fondos que van al parque va al presupuesto general del Estado, y ahí es cuando se sabe... Ese sería uno de los efectos, ¿no? Lograr que lo que se recaude en Galápagos por turismo se quede en Galápagos. Que sería lo ideal, ¿no? De lo lógico. Claro, se lo maneja adecuadamente entre temas de conservación y desarrollo sostenible en las áreas pobladas. Entonces, es una de las propuestas. Y como te digo, tendrá que ser debatido esto a su debido momento. Se planea socializar esto y debatirlo a nivel de los pobladores de Galápagos en el mes de enero, alguna fecha del mes de enero. Me mantienes al tanto, por favor. Seguro. ¿Cómo va ese proceso de socialización tan interesante? Claro. Ahora quiero saltarme un poco del tema y quiero irme a algo que a mí en lo particular me interesa, y que son las reformas, el proyecto de reformatorio al Código Orgánico del Ambiente. Código Orgánico del Ambiente. Ajá. Entiendo que hay varias propuestas que se están analizando y que fueron ya presentadas, ¿no? Una iniciativa de reforma al Código Orgánico del Ambiente. Así es. ¿Cuáles son, así en general, los ejes centrales o temáticos de las reformas que contendría este proyecto de ley reformatoria? Muy bien. Sí, la Comisión ha presentado un proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico del Ambiente. Creemos que hay ciertos temas claves que deben completarse en el Código Orgánico del Ambiente. Uno de ellos es primero el concepto de evaluación
de impacto ambiental, ¿no? Porque en la ley tal como está, se habla de regularización ambiental. Lo cual sí, que es algo terrible. Deberíamos incorporarnos al concepto comúnmente conocido como evaluación de impacto ambiental. Porque cambiamos ese título. La regularización implica que estás haciendo ya algo al margen de la ley y que luego estás aplicando para tener el permiso. Exacto, eso se entendería así. Pero aquí le hemos cambiado el título, hemos puesto la evaluación de impacto ambiental. Es buena noticia. Consiste tiene varios elementos y es uno de los instrumentos administrativos claves para la prevención del daño, ¿no? Es central a la gestión ambiental. Ahora, hemos complementado a la par de la evaluación de impacto ambiental, hemos complementado con una figura que ya se utiliza en varios países del mundo, Chile, Colombia, Perú, que se llama la evaluación ambiental estratégica de planes, programas y políticas. O sea, es totalmente distinto. Que es distinta a la evaluación de impacto ambiental de proyectos y actividades. Claro. Pero es una evaluación mucho más general y acumulativa, si se puede decir. Es decir, entenderíamos como el marco dentro del cual se inserta la evaluación de impacto ambiental de actividades y proyectos a la evaluación ambiental estratégica de políticas, planes y programas. Es decir, antes de que el Estado emita una política, un plan o un programa, debe hacer evaluación de impacto de la política. Que suena bastante lógico, eso ¿no? Es. ¿Y por qué se ha esperado tanto tiempo? Claro. Ahora, podría implicar un mayor esfuerzo institucional por parte de los distintos ministerios, miembros del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, pero yo creo que en este momento hay que hablar del tema porque no estamos midiendo los efectos acumulativos ambientales de programas y políticas, por ejemplo, programas de explotación de recursos naturales no renovables en la Amazonía ecuatoriana. Tenemos que medir los efectos acumulativos y cómo se hace eso con esta llamada evaluación de impacto ambiental estratégica. Más aún considerando todos los compromisos que ha adquirido el Ecuador a la suscripción de varios tratados internacionales, lo mencionado en la COP. Claro. Obviamente, sí, los tratados internacionales están de por medio como claves para que el Estado asuma sus compromisos que ha adquirido, ¿no? Están ahí los tratados. En el tema amazónico, el Tratado de Cooperación Amazónica es clave. Por supuesto. Bueno, y el convenio de la diversidad biológica también es fundamental, el convenio marco de cambio climático con sus distintos. Entonces, esta evaluación ambiental iría encaminado justamente a hacer cumplir estos tratados. Así es. Yo diría que tanto la norma ambiental, el derecho ambiental en sí mismo y los instrumentos administrativos que se derivan de un esquema de derecho ambiental tienen directa relación con lo que estamos asumiendo en los tratados internacionales. Claro. La idea es internalizar el tratado internacional en la norma interna para que tenga efectos jurídicos más vinculantes, ¿no? ¿Y cuál sería el contenido mínimo de estas evaluaciones estratégicas? Bueno, la evaluación ambiental estratégica tiene que primero determinar la política que se establezca, deberá ser evaluado en cuanto a su impacto ambiental. Entonces ahí en el reglamento tendremos que desarrollar los requisitos técnicos específicos que deberán cumplir las distintas entidades públicas que emiten políticas, programas y proyectos, ¿no? Me imagino que ahí se considerarán lo que es temas de calentamiento, o sea, el calentamiento. Tiene que estar incluido el análisis de los impactos, de la mitigación y adaptación al cambio climático, está clarísimo, ¿no? Y tendremos que analizar cómo la política, el proyecto, el programa se incorpora a un ordenamiento territorial, sobre todo efectuado desde los gobiernos autónomos descentralizados, para que sea suficientemente sostenible e incorpore la materia ambiental dentro del ordenamiento territorial. Se va a requerir una cooperación por parte de varios entes, entre ellos los GATS, para hacer viable este tipo de evaluaciones, ¿no? Exactamente. Tendrían que ahí converger todas las entidades públicas con competencias ambientales en las evaluaciones de impacto ambiental estratégico, dentro de la cual el Ministerio del Ambiente tendría un rol central como autoridad ambiental nacional y tendría que hacer la medición y decir, digamos, ratificar y aprobar esas mediciones de impacto ambiental que están haciendo las distintas entidades públicas de sus programas y de sus proyectos. En buena hora, qué bueno que se esté topando al fin estos importantísimo, temas. Que siempre me ha preocupado a mí el tema de efectos acumulativos. Que antes no era tomado, que no son tomados en cuenta actualmente. En la evaluación de impacto ambiental por ahí hay alguna disposición en el Código Orgánico del Ambiente que sí nos habla de que se medirán efectos acumulativos, pero me parece que no es suficientemente clara. Pero antes de esta evaluación de proyectos específicos y actividades tenemos que hacer la macroevaluación, que sería esta. Qué buena iniciativa, qué buena noticia. Otra cosa que me llamó mucho la atención
fue retomar la idea de la creación de la Superintendencia del Ambiente, ¿no? También, claro, claro. ¿Cuál crees que sería el beneficio o las ventajas de que tendríamos con una nueva institución encargada que, me imagino que se encargaría de lo que es el control y la vigilancia, ¿no es cierto? Sí, como tú dices, sí. Hemos retomado, es otro punto clave de la propuesta de reforma al proyecto de Código Orgánico del Ambiente, el retomar la figura de la Superintendencia del Ambiente, ¿no es cierto? Ojo que ya son figuras administrativas que ya existen en Chile. Exacto, y en otros países del mundo, ¿no? Sobre todo a nivel latinoamericano. Es decir, lo que intentaríamos es separar las competencias de seguimiento y control que están en este momento fusionadas con las competencias de regulación y políticas en el Ministerio del Ambiente, que de alguna manera el Ministerio del Ambiente se convierte en juez y parte de la regulación, de la propuesta política ambiental y el control y seguimiento. Entonces, ¿quién le controla? Alguien tiene que controlar al regulador, ¿no? La idea es que sea la Superintendencia del Ambiente, y de esa manera lo que haríamos es simplemente trasladar el componente y el bloque de control y seguimiento del Ministerio a una nueva institución que se va a llamar Superintendencia del Ambiente. ¿Y tú cómo ves esto? ¿Ves que va a ser un tema que puede ser acogido o más bien...? Bueno, que sería ideal que sea acogido, diría yo, ¿no? Sí. Esperemos que los asambleístas acojan la figura y la discusión y la socialización sobre todo que vean la importancia, ¿no? de lo que esto implica dentro del control y la gestión ambiental. Claro. Intentaríamos, la ley no es toda la solución, pero es parte de la solución. Es decir, si no tenemos una norma, sería la barbarie ecológica, ¿no es cierto? Sí. Intentamos entrar en la civilización ecológica a través al menos de reglas de juego, pero ahí nos faltaría educación, cultura, capacidad del Estado para hacer control y seguimiento. Tal vez se focalizaría mejor y se especializaría mejor el control y seguimiento en una superintendencia del ambiente, ¿no? ¿Y qué otras competencias tendría esta superintendencia del ambiente aparte del control y seguimiento? Bueno, habían varias competencias, ¿no? Por ejemplo, aquí en la propuesta de ley tienes tú, entre otras competencias, establecer lineamientos, directrices, normas y mecanismos para todas las entidades del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, realizaría las autoridades de gestión de procedimientos administrativos, realiza auditorías de gestión a la Autoridad Ambiental Nacional y a entidades acreditadas. Qué bueno. Claro, le controla al Ministerio del Ambiente. Y a los GATS que están acreditados. Y a los GATS, exactamente, que están acreditados. Solicita a la Autoridad Ambiental Nacional la remisión de informes, ejerce la potestad sancionatoria, eso es interesante también, y coactiva en el ámbito de sus competencias, ¿no? Qué bueno, qué bueno. O sea, va a ser un ente... Suspende autorizaciones que sean irregulares, suspende y controla y revoca autorizaciones administrativas. Entonces, es una entidad muy importante para efectos de mejorar y fortalecer la gestión ambiental en el país. Por supuesto, ¿no? Ojalá que sea acogido. Ojalá que sea acogido. Esperemos que sí, ¿no? Esperemos que sí, porque frente al problema de control forestal, por ejemplo, tenemos que tratar, digamos que no todo el problema es institucional o jurídico, porque hay también problemas de corrupción de por medio, pero tenemos que también fortalecer la parte institucional para tratar de acercarnos ya a la solución. Justo veía que también el monitoreo de bosques y el manejo integral del fuego forma parte de las reformas que se están planteando dentro del Código Orgánico del Ambiente. ¿Nos puedes explicar un poco, Ricardo, de qué se trata esto? En el monitoreo, hemos tratado de fortalecer y ser más frontales en la institucionalización de un programa de monitoreo y control del fuego, por ejemplo. Sobre todo en la relación con los GATS, para que esto no se disperse y tengamos una clarísima visión desde el Estado respecto al problema de incendios forestales. Eso en resumen, ¿no? Perfecto. Bueno, y para ir terminando, hay un tema que realmente me agradó mucho saber, que se está tratando ya de dotar de contenido a los derechos de la naturaleza a través de esta reforma. Sí, brevemente, Ricardo, ¿podrías explicar cuáles son las principales o qué es lo que consideras tú que aporta el hecho de dotar contenidos a los derechos de la naturaleza en el Código Orgánico del Ambiente? Bueno, sí, tal vez también relacionar con los 4 ejes que se planteó en la Comisión de Biodiversidad como plan de trabajo
para efectos de su trabajo legislativo, ¿no? El primer eje es los derechos humanos a un ambiente sano frente a los derechos de la naturaleza, es decir, la convergencia que existe actualmente de acuerdo a la opinión consultiva 23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido que debemos entender siempre que el derecho a un ambiente sano, que está en el artículo 14 de la Constitución y en el Código Orgánico del Ambiente, es un derecho que tiene que aplicarse en comunión y en sintonía con los derechos de la naturaleza, ¿no? Que no son dos cosas separadas, no son dos sino cosas separadas. Pueden haber cosas en claro, que pueden coincidir. El derecho a un ambiente sano no solamente implica una protección de la naturaleza desde el punto de vista estrictamente humano o antropocéntrico, sino que también implica la conservación de los ecosistemas y la sostenibilidad de los ecosistemas a la par con el derecho a un ambiente sano. Es un derecho humano que no puede descuidar el equilibrio ecológico, porque el mismo texto dice y ecológicamente equilibrado, ¿no es cierto? Entonces ese es el primer eje de trabajo que tenemos en la comisión para proyectar en los proyectos que se están planteando. Y el segundo eje sería los derechos de la naturaleza, otorgar mayor contenido a los derechos de la naturaleza. Se ha hecho un primer ejercicio en el proyecto de ley de Código Orgánico del Ambiente, reformatorio del Código Orgánico del Ambiente. Hemos dado algún contenido adicional para derivar lo que manda la Constitución y la ley en una explicación mayor y explicitar mejor en qué consistirían los derechos de la naturaleza en cuanto a la relación con la vida en general, al agua, al aire limpio, al equilibrio, a la restauración y recomposición, a la resiliencia y a la digamos, prevención y control de la contaminación. Qué bueno. Entonces, un poco como lo que el mismo código agrega una ampliación de cómo debe entenderse el derecho humano al ambiente. Entonces también hemos hecho ese mismo ejercicio respecto a los derechos de la naturaleza. El tercer eje es un eje relacionado con los derechos de acceso. Acceso a la información, acceso a la justicia y acceso a la información y participación. Son los tres claves: derechos en materia ambiental, derechos que si no funciona estos derechos, no funciona el derecho ambiental prácticamente. Los procedimientos en esa materia tienen que estar clarísimos. Convertir de principios a derechos, claro, estos derechos en el Código Orgánico del Ambiente que estaban establecidos como principios. Entonces ese es otro ejercicio que hemos hecho. Y por último hemos tratado de incorporar en el Código Orgánico del Ambiente un capítulo sobre economía circular. Ese es el cuarto eje de trabajo legislativo para la Comisión de Biodiversidad, ¿no? Economía circular entendida ya no como una economía lineal, en donde los desechos no se los reconoce como materias primas que pueden volver a reciclarse y volver a utilizarse, sino que hemos establecido reglas para que se empiece a entender que el manejo de desechos tiene que ser circular, ¿no? Y hay una responsabilidad de quien con el mínimo egreso de externalidades o desechos nocivos, que ya está conforme a lo que está trabajando el gobierno a través de la Vicepresidencia de la República, a través de un libro blanco para la economía circular, ¿no? Empatamos con esos esfuerzos a través del Código Orgánico del Ambiente. Me alegro un montón de escuchar. Lastimosamente el tiempo en televisión es más corto de lo que uno pensaba. Así es. Pero te comprometo, Ricardo, que por favor nos acompañes y podemos seguir topando estos temas de economía circular que son tan importantes. Con mucho gusto, Francisco. Gracias. Bueno, este ha sido nuestro primer programa de impacto ambiental. Espero que les haya gustado. Y la idea es justamente continuar y dar más oportunidad a que estos temas ambientales continúen fortaleciéndose y sean parte de la discusión pública. Muchas gracias a todos.